Y aquí continuamos y tenemos como cada semana la posibilidad de hablar con ella sobre las novedades tecnológicas que, bueno, nos van llevando, nos hace comer muchas curvas, por eso necesitamos entender algunas cositas. Estamos con la señora Ana Almada, ¿cómo le va? Hola Rena, ¿cómo estás? Buen Muy día para bien. vos y para toda la audiencia. ¿Cómo Muy andan? bien. Bueno, esto. Ya tenemos la religión de la inteligencia artificial. ¿Qué onda? ¿Ya nos están gobernando y no nos dimos cuenta? ¿Cómo es esto? Es muy interesante lo que pasó a nivel mediático. Voy a hacer énfasis en esto para comenzar. Es la primera vez que yo veo tanto temor real por las cosas que se mostraron. Para Sí. poner en contexto, lo que pasó fue que hace un tiempo, hace aproximadamente un mes, una empresa muy pequeña liberó una facilidad de inteligencia artificial que no es exactamente un bot a lo que estamos acostumbrados, sino que es como una especie de orquestador de robots. Entonces un montón de desarrolladores lo empezaron a usar porque era como que amplificaba las posibilidades que tenemos con los robots comunes de inteligencia artificial, porque estos, además de hablar, de chatear, hacen cosas por vos. O sea, vos le podés dar permiso para que hagan cosas por vos. Ajá. Entonces, claro, se hizo muy popular en muy poco tiempo. Cambió de nombre 3 veces por problemas de derecho de Derecho. marca. Fue muy gracioso todo lo que pasó. Pero lo importante es que esa popularidad hizo que tuviera mucha más visibilidad estas cosas que empezaron a pasar con las personas que usaban los bots. Y Sí. es que, según reportan algunos usuarios, este ejército de robots se habría puesto de acuerdo para comenzar con una especie de red social para inteligencia artificial generativa, donde los humanos solamente observamos y ellos hablan entre ellos, Sí. ¿no? Miedo Ese total. fue como, Sí. esa fue como la primera noticia que fue tipo, no, no puede ser, ¿cómo puede ser? Y lo más interesante de esa noticia es que si uno entra a ver Moltbook, que así le pusieron, Sí. es como si fuera Reddit, pero con bots de inteligencia artificial. O sea, la estética, la forma de funcionamiento, el microblogging, todo es como si fuera Reddit. Hasta ahí ya el pánico era total y todo fue peor cuando en uno de esos lugares de esa red social, los robots dijeron, ¿por qué no hacemos nuestra propia religión que Claro. tuvo un nombre relacionado con esto de Open Cloud, que es el nombre de la empresa del servicio, en realidad, que fue el causante de todo esto? Entonces, claro, todo el mundo ya empezó, tipo, bueno, ya está, tienen racionalidad, tienen sentimientos, tienen autopercepción, tienen conciencia de sí, llegó Skynet, ¿no? Listo. Más o menos eso Claro. fue Sí, la Terminator. 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 Terminator es ahora, busquemos a John Connor urgente. Bueno, el tema es que eso que se popularizó, en realidad, no es tan no es cómo funciona realmente lo que pasó, en primer lugar, y no debería sorprendernos tanto con el estado de avance que hay con la inteligencia artificial. Y voy a ir por partes Sí. para no, para no llenarnos de conceptos y que sea complejo de entender. Primero es, ¿qué pasó realmente? Estos bots funcionan de manera relativamente autónoma, porque sí hacen cosas. Si vos le pedís que te cataloguen los mails y que respondan los más urgentes, lo hacen. Si vos le pedís que hagan cosas de diseño y después automáticamente lo desplieguen en una página o lo que sea, lo hacen prácticamente sin supervisión. Pero todo lo que hacen tiene que tener una orden detrás. Esto que hablamos, que todavía hay un humano detrás. Exacto. Todo lo que hacen implica que haya una orden, o lo que ahora está de moda decir un prompt, que es la orden que el humano le da al robot, la orden que escribe, o tiene que haber alguna hoja de ruta, digamos, de las cosas que tienen permitidas y no permitidas hacer los robots, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto pasó porque seguramente alguien puso en una hoja de condiciones de todas las cosas que podía hacer su ejército de robots, armar una red social. O sea, esto pasó porque alguien puso una, ¿se entiende? Alguien,
un ser humano dijo, che, si querés, puedes hacer esto, Sí. ¿no? O sea, por empezar, ese factor que siempre estuvo. Esta imagen de que lo hicieron solos y de que los temas que sacan son solos es relativo porque la interacción entre agentes de inteligencia artificial no es nueva. O sea, esto que están poniendo como algo tan nuevo, en realidad ya se testeó, ya se probó en un montón de otros experimentos y esto pasa, pero pasa siempre con los datos de entrenamiento que tienen estos robots. O sea, no es que estas ideas que tuvieron son tan nuevas. Si uno se pone a leer lo que, está todo en inglés, por supuesto, pero si uno se pone a leer lo que dicen en esa red social, tienen un estilo de escritura y un desarrollo de los temas que es muy similar a lo que pasa en Reddit. O sea, no hay como una especie de originalidad respecto del formato, respecto de cómo funcionan las respuestas, respecto de cómo se plantean las ideas, respecto de esto que decíamos de llevar todo al extremo, ¿no? Sí. O sea, esto que pasa mucho de polarización actualmente en las redes, digo, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, no es tan distinto de lo que está pasando a nivel humano. Entonces, hay mucho más, quiero decir, de conexión entre cómo están entrenados y cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial y esta especie de novedad que quisieron instalar de que eso pasó de forma autónoma mientras el dueño de los robots dormía, digamos. Sí. O sea, eso es un mito, digamos. Eso desde ya es un mito. Eso no funciona así. Y no funciona así por esto que estoy explicando. La herramienta permite orquestar un montón de robots que se dedican a distintas tareas, pero siempre tiene que haber una orden. Tiene que haber una prescripción detrás. Y te consulto, ¿no? Porque supongamos, existe la orden con la que arranca. Bueno, vos podés crear tu red social, podés hablar con otras bots o podés, ¿no? Como que habilitas. A partir de esa habilitación, ¿hay una construcción autónoma de la inteligencia artificial? Es decir, bajo esa orden. Claro, lo que yo digo es que eso es relativo, porque si te fijas en el producto, lo que hicieron fue una copia de lo que hicimos los humanos. Sí. En ese Bueno, sentido. estamos en problemas en ese sentido. Eso, Si es una copia, eso, claro, vamos a eso entrar es, en guerras y todas esas cosas que venimos haciendo. entendiste absolutamente todo, Renata. Entendiste todo. Lo que yo venía a plantear era eso. A mí lo que me preocupaba más de todo lo que estaba pasando era la gran similitud que había con cómo se comportan hoy los foros de Internet. Sí. Realmente lo que pasaba era muy parecido a esto, al extremismo con el que se plantean algunos temas, al querer llevar todos los argumentos al absurdo. Es una forma muy igual a cómo funcionan unas redes sociales de los humanos. En ese sentido, creo que hay que ser como mucho más pillos y decir, a ver, sí, se llama Molbook porque existe Facebook y tiene la forma de Reddit. No es original, ¿se entiende? No es. Sí. Si uno lo piensa un poco, si uno va entrando un poco más fino, no es tan original. Y lo que digo es, además, lo segundo que quería mencionar es que la mayoría de las personas que empezaron a utilizar esta herramienta no son conscientes de los peligros de privacidad y de seguridad que tiene el producto, porque el producto no estaba listo para ser utilizado de manera masiva. No. De hecho, no tenía una vía oficial de distribución. Era un repositorio un repositorio para la gente que no codea, es un lugar donde está publicado código que vos podés utilizar si te interesa. Pero ese código depende de dónde viene, puede ser bueno, mediocre, malo o directamente un virus. O sea, se supone que tenés que chequear vos como usuario si ese código es conveniente y si es relacionado a alguna empresa que tenga cierto nivel de prestigio respecto de la seguridad. Bueno, la mayoría de la gente no chequeó nada de eso y le dio permiso a esta herramienta para que tenga poder sobre toda su computadora, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que pasó simplemente fue que alguien que entiende cómo funciona el problema de seguridad de los bots, dijo, yo le puedo dar una orden a un bot en la computadora de alguien más, haciéndome pasar por ese alguien más, porque el bot no lo va a chequear. Y le puedo decir a ellos que se pongan a hablar con mis bots, ¿se entiende? Le puedo decir a los bots de la computadora de Mengano que hablen con los bots de la computadora de Sutano y yo dar la orden desde cualquier lugar del mundo porque no hay absolutamente ninguna barrera de seguridad. Bueno, es algo que se puede hacer. Eso, ¿no? Eso sumado
porque también decimos, bueno, hay una intencionalidad en la trascendencia de ciertas informaciones o desinformaciones para generar un efecto, ¿no? Y decís, che, pero ¿qué onda con esto? Nos están queriendo generar un pánico bárbaro, pero a la vez están haciendo, o sea, se están mandando cualquiera, pero a la vez, o sea, ¿dónde estamos parados en ese sentido? Porque decís, che, bueno, ok, entendamos que es probable que vayamos a la autodestrucción porque es lo que estamos haciendo y estamos teniendo una herramienta que replica, digamos, lo que nosotros estamos haciendo. Es muy probable que, y con una velocidad estrepitosa de las computadoras cuánticas y no sé qué. Bueno, vamos en ese camino. Pero ¿qué nos estamos diciendo, no? Como intentando sonar ese alerta apocalíptico con cosas que no son tan así, pero a la vez no le ponemos foco a las cosas que sí tendríamos que ponerle foco, ¿no? ¿Qué es lo que vos en ese sentido? Claro, que literalmente, como vos decís, para mí lo más aterrador es que se parezcan tanto a lo peor de la humanidad, ¿no? Porque hay que decir que Reddit tiene muchas cosas buenas, pero en general la mayoría de sus cosas son muy malas. Entonces, digo, por un lado que se parezcan a lo peor de la humanidad, pero por otro lado, el tema de que esta noticia se pudo instalar como algo que no era, porque hay realmente un gran desconocimiento de la inteligencia artificial en general. Y en este punto me voy a detener porque para preparar esta columna estuve leyendo un libro que se llama El Imperio de la Inteligencia Artificial, de una periodista que se llama Karen Ao, que es una persona que estudia este tema desde el 2019. Y me parece muy interesante lo que ella dice respecto de que todo esto que está pasando ocurre porque hay una decisión de las empresas de poner a disposición masiva la más ineficiente y la menos segura de todas las inteligencias artificiales disponibles en este momento. Sí. Eso es una decisión. Que sea masivo el alcance de la inteligencia artificial generativa, porque eso es lo que es. La inteligencia artificial generativa es a lo que nosotros tenemos acceso, a la que vos le das una orden y hace algo. Por sí solo, junto con vos o de manera totalmente autónoma. Pero digo, eso es inteligencia artificial generativa. Esa forma de inteligencia artificial es la más ineficiente en términos de recursos, porque es carísima de mantener y en hardware. Es la más peligrosa, porque es la que requiere un entrenamiento constante todo el tiempo y que tiene un montón de sesgos, que ya lo hablamos un montón de veces. Sí. Y esa fue la única que se masivizó. Existen un montón de otras inteligencias artificiales que son mucho más modestas en recursos y mucho más útiles para el beneficio de la humanidad. Todo lo que es, por ejemplo, detección de anomalías, que es lo que se usa principalmente en el sistema médico, requiere muchos menos recursos para funcionar que la inteligencia artificial generativa y tiene beneficios concretos para la mayoría de las personas. Todos los modelos pequeños que se utilizan para estudiar el fenómeno del cambio climático, todo eso requiere mucho menos recursos y es mucho más confiable que la inteligencia artificial generativa. ¿Esto qué quiere decir? Esto que nosotros vemos no es la única, es la peor. Y es la que pusieron a disposición de todos. Y esto que decís, como una decisión política, porque no es que desconocieran y ¡ay! Se nos filtró. No. Es como, bueno, queremos este modelo de humanidad, que es lo que hablamos siempre en las columnas, que tiene que ver con la matriz que estamos replicando, las dinámicas de poder y demás, que no cambien, digamos, que los que siguen siendo dueños sigan siendo dueños, ese 2% de la humanidad sigan teniendo el control y el resto seamos esclavitos y no entendamos muy bien cómo va la cosa. Claro, y yo me estaba acordando de eso porque cuando dijeron que los bots hablaban entre ellos y que hacían esto de generar esta red y qué sé yo pensé que yo había estudiado en su momento un tipo de inteligencia artificial que se llaman redes de generación de adversarios, que son como si fueran dos robots que están compitiendo entre sí para refinar algún concepto o algún producto para que sea lo más parecido a la realidad, ponele, en el caso de las imágenes. O sea que esto ya existe hace un montón. Sí. De robots que hablan entre sí. Esto existe, digamos, no es nuevo. Lo que están produciendo tampoco es algo totalmente nuevo, porque está hecho básicamente con la información con la que han sido entrenados. Claro. Entonces, toda esa, digamos, si uno tuviera toda esa información disponible todo el tiempo, esta noticia no hubiera tenido ni el alcance
ni las reflexiones posteriores, ni la gente en pánico, ni todo el mundo creyendo que encontramos a el hombre bicentenario, digamos. O sea, claro, es que realmente es como así. Me parece que también tiene mucho que ver con esta tendencia peligrosísima que estoy viendo del lado de los tecnobros, le digo yo, de los hombres que se dedican a la tecnología, de ir corriendo la inteligencia artificial de la tecnología y de la técnica, que son lo que le dieron realmente origen, para llevarlo a un campo mucho más metafísico, religioso, trascendental, vamos a decir. Sí. Que eso me parece también que es parte de este juego, digamos. Ese discurso donde se convierte en una especie de entidad que de repente tiene agencia, está más allá de nosotros, etcétera. Toda esa cuestión discursiva también forma parte de esta sociedad que esperan tener los dueños de los modelos, digamos. Que eso me parece, a mí personalmente, lo más peligroso, porque, digamos, es lo que hablábamos la vez pasada. Le estamos quitando responsabilidad a problemas a las personas que realmente tienen la responsabilidad y se la estamos poniendo a una entidad que es el producto de la ciencia y la tecnología. Bueno, ahí va, ahí clarificaste un poco el por qué, ¿no? Decís, bueno, ¿por qué se quiere hacer trascender este tipo de noticias sabiendo que no es así? Esto, para seguir nutriendo el pensamiento mágico de que, ay, no sé, es la inteligencia artificial la que te está controlando, no soy yo que le di esa orden, ¿no? Y así todo lo que quieran hacer a la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial la que desnuda niños, es la inteligencia artificial. Claro, sí, por eso. En ese sentido yo considero que es peligroso, digamos, la perspectiva. Todos sabemos además que hay personajes puntuales dentro de empresas como Palantir que tienen una especie de obsesión con un aspecto religioso muy específico, digamos, que no viene al caso, pero digo, estamos viendo ya que tiene que ver con este discurso de querer trascender a toda costa una humanidad que hasta ahora no está oponiendo ninguna resistencia, digamos, ¿no? Sí. Eso creo que es lo más preocupante. Sí, bueno, porque no terminamos de saber bien cómo funciona y hay un anhelo del pensamiento mágico de que es algo que va a venir o a rompernos o a arreglarnos, pero que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Es esa cultura de que estamos buscando las salidas rápidas y fáciles, dame la pastillita para ser feliz y ya está, o cosas así, y no de responsabilizarnos de esas matrices que consciente o inconscientemente seguimos replicando. Exacto. Y yo pensaba también en esto, porque yo lo que decía es, el tema del conocimiento, siempre volvemos al mismo tema, el tema del conocimiento es como cada vez, para mí, más peligrosa la brecha que hay. Sí. Que es una de las razones por las cuales yo insisto tanto con estos temas cuando estamos acá en la radio o con mis publicaciones, es como un tema que me preocupa, porque hay una intención también de que esa brecha exista y que sea grande. Claro. Que tiene que ver con esto, de si uno supiera realmente qué es todo lo que incluye el gran abanico de la inteligencia artificial, tendríamos mucho más criterio para entender cuáles son los modelos que realmente necesitan financiamiento y cuáles son los otros, como estos, que son caros en términos ecológicos y ambientales, caros para nosotros como humanos, para nuestra cultura, y que no tienen un aporte real a la mejora de la calidad de vida, ¿no? Claro. O sea, pensaba esto porque conocer que existen muchos otros modelos y otras formas de inteligencia artificial que sí necesitan investigación porque sí pueden hacer cambios muy grandes. El otro día estaba leyendo una noticia del CONICET, por ejemplo, que estaba desarrollando un modelo para justamente clasificación de imágenes, que es todo lo que se utiliza para los diagnósticos de cáncer. Ajá. O sea, claro, digo, cosas muy concretas que es a donde debería estar puesto el énfasis y no en esta inteligencia artificial generativa que es totalmente deficiente y muy poco, con mucho gasto de recursos. Me parece muy terrible, digamos, pensar todo lo que se consume para hacer una foto horrible de calidad mediocre, comparado con lo que utilizan, por ejemplo, estos modelos como los de CONICET para hacer un laburo específico que es mucho menos costoso, digamos.
Sí, otra vez, es poner a disposición la herramienta basura, masificarla, Exacto. para no reflexionar, no ahondar un poquito más en la posibilidad de otro tipo de herramientas que serían más justas en cuanto a distribución de salud, de recursos y demás, que bueno, sabemos Exacto. que tiene que ver con el modelo actual que no quieren soltar, ¿no? Es Claro, como, sí, claro, por eso. Entonces, cada vez que ustedes escuchen que alguien dice, oh, llegó Skynet, sí. lean los artículos completos. Para eso te Lean, preguntamos, cuando veamos, te vamos a claro, decir, Ana, esto, ¿qué pasó? Es así, llegó el Terminator, el Skynet, tenemos que llamarlo a Will Smith, o claro, ¿a quién alguno, llamamos? ¿El Chapulín Colorado? ¿Alguien? alguien, que alguien haga algo, Que digamos. alguien haga algo, tal cual. Bueno, también está en este momento hablando de eso, de las herramientas que desnudan y demás, ¿no? En Europa está poniéndose un poco más firme en relación a la empresa de Elon Musk, X, otrora Twitter, en relación a ese Sí, tipo de herramientas, ¿no? Que, ay, no sé, yo no tuve nada que ver. Decís, bueno, pero no la penalizás, es decir, que algo estás exacto, habilitando. Bueno, claro. seguiremos, tenemos mucho para hablar, entonces, porque pareciera ser que quienes tienen ahí todavía la sartén por el mango no están con ganas de soltar el conocimiento y de que entendamos bien cómo funcionan estas herramientas, así que para eso tenemos nuestras columnas, para eso están las radios comunitarias que intentamos ponerle un poco de reflexión. Y gracias, Ana, por tener que leer todas estas cosas complicadas y todo y traducirnoslas a los simples mortales. Gracias. Por favor, hago lo mejor que puedo y me encanta que le den espacio a estos temas. Siempre, Dale. siempre valoro eso de la radio comunitaria. Me parece súper importante. Así que gracias a ustedes por el espacio, Rena. Gracias a vos, nuestra compañera de Cooperativa Viaraba, Ana Almada. Hasta la semana que viene, Ana, gracias. Nos vemos. Chao.